¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de nuestro programa, esto es Procampo. Vamos a estar repasando en esta media hora de hoy diferentes aspectos relacionados con lo que estuvo sucediendo en el primer Congreso de Producción Agropecuaria del centro del país, evento que se estuvo desarrollando en la ciudad de Leones. Le propongo que repasemos estos temas en los avances de nuestro programa de hoy y luego empezamos a desarrollar todo el contenido de esta edición. Nos pone muy bien, sabíamos que el productor necesita información. Bueno, en general hay una tendencia de aplicar los fungicidas guiándose por la planta o guiándose por los precios que se encuentran en los cultivos. Hay que sumarle algunas otras, como es la cantidad de controles químicos que muchas veces se hacen tratando de controlar una plaga. La zona que estamos trabajando es desde Venado Tuerto, sur de Santa Fe, plena zona núcleo. Pues son como espacios de actualización técnica con gente, digamos, referente y especializada en ciertos ámbitos. Les presentaba el tema en los avances, nos vamos a la ciudad de Leones, comenzamos a mostrarles todo lo que estuvo sucediendo en el primer Congreso de Producción Agropecuaria del centro del país. Nos pone muy bien, sabíamos que el productor necesita información, quiere estar en la cresta de la ola con los disertantes para sus producciones, para hacer mejor lo que está haciendo, para hacer cosas nuevas, producciones nuevas. Entonces, bueno, también le trajimos esos disertantes, ese conocimiento se lo trajimos al núcleo de la zona productiva del país. Entonces, no tiene que viajar, lo tiene en su casa, como le dijimos hoy. Bienvenido a casa porque le estamos trayendo toda esta información a su casa misma casi. Y una propuesta con todos los condimentos, porque por un lado todos los aspectos técnicos. Escuchamos hoy aspectos relacionados con la ganadería en producción en suelos clase 1, cosa casi impensada, lo charlábamos con el técnico que hizo la presentación, Carlos Echepare para hablar de mercados, bueno, con un cierre fantástico como es el doctor Nelson Castro en relación a la política, es decir, no ha faltado nada básicamente. No, tratamos de que así hubiese sido. Trabajamos casi todo un año para eso y bueno, salió bien, se vio el fruto del trabajo, estamos muy contentos. Un aspecto muy importante de este espacio de capacitación fue el destacado nivel de disertantes que allí estuvo trabajando durante toda una jornada. En el lugar dialogábamos con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, un referente a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con control y monitoreo de plagas. Analizábamos distintos aspectos en relación a esta temática. Para que haya movimiento de organismos animales hace falta dos cuestiones que son claves y básicas. Primero es el alimento. Y si pensamos en que hace pocos años teníamos una superficie de soja de 3 a 4 millones y actualmente casi 20 millones de hectáreas, el alimento sobra. Por lo tanto, ante una gran disponibilidad de alimentos, también va a haber una gran oferta para organismos que se alimentan de este cultivo. Esta es una de las causas del hecho de que se haya expandido la soja a distintas regiones, hace que insectos de distintas zonas se vayan adaptando a este cultivo y lo utilicen como alimentación. Y por otro lado, las cuestiones climáticas. Las cuestiones climáticas que varían año tras año y hacen de que la expresión de distintos organismos, años de sequía, vamos a tener trips, vamos a tener arañuelas, vamos a tener algún tipo de chinche, y otros años más húmedos vamos a tener orugas. Es decir, es tan grande el espectro que tenemos de plagas ante una disponibilidad tan grande de alimentos que podría decirse que estas son las dos causas principales. Hay que sumarle algunas otras, como es la cantidad de controles químicos que muchas veces se hacen tratando de controlar una plaga y sin quererlo se influye sobre los enemigos naturales de otras plagas que al verse sin ningún impedimento después las poblaciones aumentan en forma más importante de lo que lo hubieran hecho si no hubieran ocurrido estos controles químicos. Entonces todas estas cosas unidas llevan a que cada año tengamos un panorama de plagas bastante importante y que el mercado de insecticidas haya crecido de la manera que ha crecido en Argentina. A nivel de manejo, entonces, ¿cómo debería pararse el productor para afrontar esta nueva realidad? Cada zona es distinta. En cada zona se esperan cosas diferentes, cada año es distinto climáticamente, por lo tanto no podemos decir ahora vamos a esperar esta plaga y en enero vamos a esperar esta otra. ¿Por qué? Porque todos los años han sido distintos. Entonces la única forma de estar seguro
no solamente para ahorrar agroquímicos, sino también para preservar producción, es el monitoreo, es revisar los lotes, es tener un registro de lo que pasa y actuar solamente cuando haga falta. Esta es la mejor manera de cuidar el ambiente y cuidar la producción simultáneamente. No es tan difícil, pero hace falta una cultura, hace falta una educación en este sentido que, si bien ha progresado mucho en Argentina, porque se hace bastante monitoreo en Argentina, falta todavía bastante camino por recorrer para llegar a este 20 millones de hectáreas y estaremos en 4 millones de hectáreas monitoreadas, falta mucho. El ingeniero Daniel Igarzábal hacía referencia también al análisis que hay que hacer sobre lo sucedido en campañas anteriores, fundamentalmente para poder mirar hacia adelante y ver cuáles son las principales plagas que se pueden desarrollar, que se pueden dar en esta campaña aquí en la zona núcleo de la República Argentina. Esperábamos que esta campaña ocurriera un ataque de oruga bolillera que había hecho desastres en la campaña anterior. Mucha gente todavía no se enteró de lo que le hizo, porque al final la campaña del otro año anterior, 2009-2010, fue bastante lluviosa y recuperó bastante rendimiento, pero perdieron de ganar bastantes quintales quien tuvieron ataques tempranos de bolillera. Este año fue la gran ausente. No hubo, digamos, oruga bolillera de la misma manera que hubo el año anterior, cuando todo el mundo estaba con los cañones esperándola. Y se presentaron otros insectos distintos, otros organismos que no son insectos también. El caso de las arañuelas. La arañuela fue la estrella del año anterior, la que más consulta llevó, digamos, para poder resolver. Un organismo que, siendo un arácnido, no es, digamos, una cosa que el productor esté acostumbrado a manejar. Tampoco la forma en que hace el daño, ni la forma en que se protege, ni la forma en que su biología hace que se perpetúe en el cultivo. En condiciones de sequía, en la primera etapa, fue la arañuela la que más daños causó, la que más retrasó cultivos y la que más le sacó quintales a la soja. Después siguieron los trips, otros insectos bastante chiquititos, que a veces no se le da toda la importancia que tienen, pero que tanto ensayos del INTA como algunos propios muestran que disminuyen entre 8 y 10 quintales si no se los toma a tiempo. Y realmente es mucha plata en juego, y cuando veo un insecto tan chiquito dice, no puede ser que este me baje 8 o 10 quintales de mi lote. Por eso creo que hay que estar bastante prevenido y alerta a lo que está pasando. Hay avisos de alarma y alerta que dan los INTA y también dan algunos entes privados, en donde el productor puede enterarse de qué es lo que está pasando e ir a revisar sus cultivos, aunque no tenga un monitoreo contratado, él mismo revisar sus cultivos y fijarse si estas cosas están ocurriendo o no, y que no lo tome desprevenido. El productor muchas veces quiere hacer tratamiento cuando ya el daño está hecho, entonces un tratamiento de venganza, para estar tranquilo que lo hizo, pero no le reditó ningún quintal de ventaja. Llegamos a la primera pausa, enseguida continuamos en el próximo bloque, seguimos analizando todo lo que dejó técnicamente este primer Congreso de Producción Agropecuaria del centro del país, evento que se estuvo desarrollando en la ciudad de Leones. Pausa, ya continuamos. Ganadería con Todos nos muestra los logros y los desafíos de una de las más importantes actividades productivas del país, la pecuaria, junto con los avances científicos y técnicos del mundo de los alimentos. Ganadería con Todos está los miércoles a las 23 en la pantalla de Canal Rural. Bolivia, datos del tiempo para mañana. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para pasado mañana, temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones.
Ingresamos en el segundo segmento de nuestro programa, continuamos en Procampo, vamos a seguir en este segundo bloque analizando lo que estuvo sucediendo en el primer Congreso de Producción Agropecuaria del centro del país. Nos volvemos a instalar en la ciudad de Leones, en este caso para mostrarles el trabajo, la presentación que hacía el ingeniero agrónomo Marcelo Carmona. Bueno, en general hay una tendencia de aplicar los fungicidas guiándose por la planta o guiándose por los precios que se encuentran en los cultivos, pero es necesario reforzar algunos conceptos basados en la técnica para generar un criterio diferente. En general los fungicidas nacieron para controlar a los hongos, ¿no es cierto? Por supuesto que es el objetivo principal. Sin embargo, a la hora de la toma de decisión, muchos productores y asesores no lo incorporan con el protagonismo necesario al hongo para la toma de decisión del fungicida propiamente dicho. Por lo tanto, nosotros hemos hecho hincapié en la necesidad de un monitoreo, en la necesidad de levantar esta información y además de guiarse por umbrales, que los umbrales son los niveles máximos que yo voy a tolerar de una determinada enfermedad, y a partir de ahí sí se justificaría la aplicación de fungicida. Por lo tanto, hay que entender que el fungicida es una herramienta poblacional de hongos, más que un acompañante de la planta. Y este es el mensaje que acabamos de discutir acá. ¿Cómo medir la enfermedad? Fue otro de los temas que planteó como eje fundamental a la hora de poder evaluar el trabajo en el campo. Depende de la enfermedad que se trate, por supuesto. Cuando son enfermedades de aparición súbita, rápida, que el productor visualmente puede manejarlo, y esto significa rollas, manchas en trigo, roya del maíz, tizón del maíz, mancha de ojo de rana en soja, la decisión es clara. El 80% de las decisiones del ser humano pasa por la vista, con lo cual, justamente, si se observan los síntomas hasta un determinado nivel, uno toma la decisión. Se cuentan las hojas que tengan manchas, se